Y estimados vecinos, ¿qué pasa en la cumbre del Mercosur? ¿Qué sucedió? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, lo tenemos a nuestro especialista en política internacional, el amigo personal de cada uno de nosotros, el señor Álvaro Padrón, que aparte también va a hablar de José Mujica, Otros Mundos Posibles, este libro de Caetano, que también aborda la política internacional de otra manera, o al menos vista desde nuestro lugar, donde somos 3 millones y poquitos de habitantes. Padrón, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento siempre de acompañarlos en este programa. Me encanta. Es verdad, es verdad. Y hoy vengo, sí, con la cumbre del Mercosur, con el libro y con una receta. Bien, qué bueno. Completísimo. Que no es de comida, pero sí de cómo, capaz que algo de la consigna, ¿no? Cómo hacer un poco mejor este mundo que tenemos. Arranquemos por el principio de la cumbre del Mercosur. ¿Qué nos dejó? ¿Pasó algo importante? A ver, siempre el Mercosur cuesta que sea buena noticia, ¿no? No me pregunten por qué, pero es noticia cuando hay algo malo, ¿no? Y volvió a ocurrir, porque quedó un poco el foco puesto en la ausencia de Milei. Yo voy a ser polémico con los análisis que han habido porque, en verdad, las razones por las que no fue no merecen un minuto de análisis porque... ¿Cuáles son? Él no fue primero por su perfil, sí, pero no solo, porque provocó, o sea, no solo no fue a la cumbre en ese conflicto con el presidente brasilero, sino que fue a Brasil, al propio territorio de un presidente de la región, a hacer un acto con los ultraconservadores, entre otras cosas, con Bolsonaro. O sea, no, el contraste es impresionante. ¿Ahora como presidente? Sí, fue el domingo. Chao. O sea, el lunes era la cumbre, ya había empezado el domingo con reunión de ministros, y en el mismo momento hizo las dos cosas. O sea, faltó a una cumbre del Mercosur, que es mucho más que la relación con Brasil, ¿no? Y al mismo tiempo provocó al propio presidente lo mismo que hizo en España. O sea, es un modus operandi a esta altura, es su estilo. Pero si a alguien, yo no voy a perder un minuto, pero si a alguien le interesa, miren las cosas que ocurrieron en esa reunión, porque le dieron un premio. Primero estuvo mirando el partido con Bolsonaro cuando Uruguay le gana por penales. ¿No? Sí, bueno, si empieza haciendo eso va a estar positivo. Pero le dieron una medalla y luego analicen lo que fue desde el punto de vista conceptual esa medalla, porque es increíble, ¿no? Pero no quiero perder un minuto porque para mí eso que muchos leen como un problema, incluso algunos presidentes, el de Paraguay y el de Uruguay, se refirieron a la ausencia como algo que había que evitar. Yo creo que tiene otras características menos dramáticas de lo que parece. Primero, un presidente no es un país. Representa un país, pero un país es mucho más que un gobierno y ni que hablar que un presidente. Argentina estuvo en la cumbre y estuvo con una delegación importante, su canciller, y hay un juego que hace Milei que lo tenemos que observar porque si no creemos que todo pasa por él. Y como es tan mediático, logra un nivel de atención. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ausencia de Milei no solo a veces no es un problema, sino que probablemente hasta es una solución. Porque el problema sería si Argentina no fuera a la cumbre del Mercosur. Por lo tanto, vaciaba a la cumbre de la legitimidad y eso no ocurrió. Por el contrario, la ausencia de Milei, por ejemplo, nos permitió una cosa muy rara, que es que Uruguay, el gobierno uruguayo no fuera tan enfático en criticar el Mercosur. Hace 3 años que el principal crítico del Mercosur es el gobierno uruguayo, no con una propuesta de cómo cambiarlo, que no estaría mal, porque en realidad el Mercosur tiene problemas, sino con una actitud de decir, bueno, nosotros queremos estar acá, pero al mismo tiempo hacer cosas bilaterales. Bueno, increíblemente, esta presencia, este estilo de Milei ha hecho que, por ejemplo, Uruguay, también en parte el presidente paraguayo, se cuidara mucho de no mostrarse similar a Milei. Entonces, ¿qué hicieron? Todo el tiempo hablaban de cómo construir mejor integración, de cómo fortalecer los vínculos en la región, de cómo cuidaron mucho la relación con Brasil y con Lula. Milei no solo tuvo problemas con Lula. Hubiera sido muy difícil en esa reunión mirarle la cara al presidente boliviano, porque él dijo que lo que había pasado en Bolivia era un autogolpe. Entonces, y el presidente boliviano por primera vez estaba sentado en la reunión del Mercosur como miembro pleno. O sea, para que tengamos cosas positivas, estamos hablando de un montón de negativas, Bolivia se incorporó de manera plena al Mercosur, con todo lo que ello supone en materia de riqueza cultural, en materia de riquezas de recursos, es el principal productor de litio del mundo. Entonces, está creciendo ese club, ese objetivo de integrar el barrio, y Milei, si hubiera estado ahí, hubiera generado una enorme incomodidad
y su ausencia es, entre comillas, hasta una ventaja. Te quiero hacer una consulta ahí, Álvaro. ¿Qué posibilidad hay de que Uruguay, Paraguay, por ejemplo, hagan lo que está pasando ya en Europa, que se dice que también Macri va a hacer en Argentina? Es decir, los políticos que son de derecha se van a correr un poco hacia el centro para separarse de la extrema derecha, que es lo que sería Milei, como pasó en Francia, por ejemplo, en las últimas elecciones. ¿Hay una tendencia del corrimiento de algunos países que tienen una centralidad en la derecha a irse un poquito más hacia el centro para separarse de, por ejemplo, Milei? Bueno, vos vas un paso adelante que yo, ¿no? Porque iba a hablar... Es que mi enganche con lo que acabo de decir es que el comportamiento de sectores de centro derecha que evitan quedar asociados a estos impresentables personajes, que no es un problema solo conceptual, es una forma de hacer política. Las dos cosas son tremendas. Lo que dicen desde el punto de vista de las propuestas y la forma en que lo hacen. Bueno, esa tensión hace que, por suerte, aparezcan sectores democráticos de derecha que dicen no, nosotros esto no lo acompañamos. Y acaba de pasar, es lo que digo, que fue positivo en relación al comportamiento, por ejemplo, de dos líderes de la región, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, y el presidente Peña de Paraguay, que sí quisieron distanciar de esa actitud de Milei, lo dijeron explícitamente en relación a lo que pasó en Bolivia, en relación a la actitud con Lula en Brasil. Y está bien que lo compares con Francia, porque lo que acá es muy importante de la elección de Francia, porque demostró que finalmente hubo condiciones para frenar a la ultraderecha que parecía que ganaba en las elecciones del domingo. Y además no es un problema puntual de la política, se involucraron los jugadores de fútbol, claro, gran parte de la selección, es decir, la sociedad francesa se ve que de alguna manera cuando llega a ese límite activa un mecanismo por el cual dice hasta acá no. Claro, entonces, no y le puso ese freno. Una cuestión muy interesante va a ser ver cómo luego se reformula el gobierno actual, porque Macron quedó muy golpeado. En segundo lugar, gana un Frente Popular de izquierda y de centro izquierda. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenés toda la razón, hay una especie de reflejo de sectores democráticos que cuando ven avanzar a estos sectores que no son democráticos, aunque juegan en el escenario democrático, logran agruparse, le llaman a eso cinturón sanitario en Europa, que es una forma de decir, no, a estos sectores no los podemos dejar ingresar en la política, les está yendo mal con esa estrategia, los que la aplicaban más fuerte eran Francia y Alemania, y en los dos lugares han avanzado mucho, pero lo que quiero decir con esto es que es muy importante que haya conciencia en los demás sectores de la política y de la sociedad de que a esos límites no podemos llegar, porque empieza a naturalizarse. Sí. Entonces, pongo el ejemplo de Francia, también podría poner el ejemplo de Inglaterra, sobre todo el Reino Unido, que acaba de tener una elección también sorprendente, en donde durante 15 años gobernaron los conservadores y ahora triunfó el laborismo por paliza. Pero ¿por qué lo traigo a colación en relación a la cumbre del Mercosur? Porque el costo más grande que le cobran, o el reproche más grande de la sociedad del Reino Unido a sus gobiernos conservadores es la salida de la Unión Europea. El Brexit, ¿se acuerdan, no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque les significó romper con el bloque regional. En ese momento hubo mucha manija en contra del bloque regional y una parte de la sociedad de Reino Unido lo creyó y hoy la síntesis es muy negativa. ¿Por qué lo digo? Porque irse de los bloques regionales no es gratis. Y eso es bueno verlo con los que lo hicieron para no cometer ese error. Acá ha habido mucha manija en Uruguay, de que nosotros somos una especie de víctima del Mercosur. Repito, el Mercosur tiene muchos problemas, pero en el mundo en el que estamos, ese que queremos cambiar desde diversas perspectivas, se venía escuchando, no creo que sean contradictorias las que ustedes plantearon, capaz que la más difícil de entender es la tuya, me lo contás después, pero es incapacidad mía de ver esos mundos. Yo me voy de este programa. No, al contrario, te lo estoy pidiendo que me asesores por esa dimensión que yo no conozco, capaz que Dios la conoce un poco mejor. Pero lo que digo es que la necesidad de cambiar esos mundos y llegar a esos mundos distintos tiene mucho que ver con cómo se conformen bloques regionales. Está claro que no va a ser por una disputa de países. Necesitamos otro esquema de cooperación en el mundo que se va a organizar a través de bloques regionales. Y nosotros tenemos que hacerlo en nuestra región, porque lo está haciendo la Unión Europea. Fíjese que los ingleses están diciendo que macana nos mandamos con irnos. ¿Pueden volver? Pueden volver. Y la elección en Francia también ayuda a la Unión Europea, porque es la ultraderecha la que plantea volver al pasado,
con la idea de nacionalismos. Entonces ese no es el camino. El camino es la construcción de bloques regionales, que lo está haciendo la Unión Europea, lo hace Estados Unidos con México y Canadá, lo hace África, lo hace el sudeste asiático, lo tenemos que hacer aquí en América Latina y particularmente en Sudamérica. Y ahí es donde viene la referencia al libro, porque el libro trata sobre el pensamiento y la experiencia de Mujica en política internacional, que, digámoslo con claridad, es nuestro uruguayo más conocido en el mundo. Sí. O sea, no solo la importancia de lo que él piensa, sino del impacto que tiene a nivel internacional. O sea, hace que Uruguay sea mucho más importante que ese país que muchas veces creemos que no influye nada. Entonces, lo que más me importa, y por eso paso rápido a la receta, es que justamente Mujica, en la última parte del libro, plantea una mirada alternativa a la integración regional, como diciendo, lo primero es no cometamos los mismos errores que ya cometimos. Esto es muy importante. Pocos políticos son tan explícitos cuando hablan de autocríticas, ¿no? Es una cosa que en la política cuesta la autocrítica. Bueno, Mujica dice, no volvamos a repetir errores. Y dejarlo por escrito. Y además, sí, hacer que sea absolutamente, digamos, una parte de un archivo, ¿no? Y eso le da mucha autoridad, ¿eh? Sin duda. Porque permite lo primero que él plantea en la receta, que es pluralidad. Él insiste que no hay una posibilidad de construir integración regional si no es en el marco de una pluralidad, que no podemos esperar a ciclos de unanimidad ideológica. Es decir, claro, no va a pasar, porque por suerte la democracia significa alternancia. Entonces, hay que construir un proyecto regional que nos contenga a todas y a todos. Entonces, en ese sentido, la primer consigna es justamente, y a partir de errores anteriores, no tener ni de derecha ni de izquierda una idea de que cuando vienen unos arman una cosa y cuando vienen otros la desarman. Hay que construir una región capaz de contener a todas esas visiones ideológicas y políticas. Así debería funcionar el Estado también, ¿no? Pero es que eso es bastante más natural que lo pensemos como país. Nos cuesta mucho pensarlo como región. Las políticas de Estado deberían trascender el partido o la ideología que gobierna. Ya estás dando un paso más, que es hacer políticas públicas. Pero nadie piensa en irse de Uruguay porque gana un partido distinto al tuyo, ¿entendés? O sea, esa idea que es muy argentina, ¿no? De pudrir todo. Es decir, nosotros convivimos con la diferencia en nuestro país. Nos puede gustar más o menos el gobierno de turno, pero uno acepta las reglas de juego. Bueno, algo así él plantea para la región. Lo segundo que plantea es que no estemos creando cosas nuevas cada vez que no funciona la anterior. Entonces, sobre todo instituciones, ¿no? No crear otra vez una sigla, otra vez. Entonces decir, bueno, lo que hay, usémoslo bien y no estemos todo el tiempo. Bueno, ni te digo, en materia internacional hay como una especie de capacidad y creatividad de crear cosas nuevas. Nunca se cierran las anteriores, entonces uno convive con cosas que nunca se terminan y está ya creando una nueva, en fin. El tercer punto de la receta, me parece absolutamente clave, es avanzar con los que estén de acuerdo. Él cuestiona mucho el consenso. El consenso es una palabra que tiene muy buen marketing, ¿no? Pero hay un momento que es paralizante. Por ejemplo, en política internacional. Esperar que todo el mundo esté de acuerdo es casi imposible. Y termina siendo que al final sea una parálisis. Para que tengan una idea, la CELAC, que es mucho más grande que América del Sur, es América Latina entera, son casi 30 países, alcanza con que uno no esté de acuerdo. Pasó hace poco con Uruguay y Nicaragua, que además no tienen nada que ver desde el punto de vista político, bloquearon una declaración, no hubo declaración, porque dos países del tamaño de estos no estaban de acuerdo. Entonces, Mujica dice, tenemos que tener un sistema por el cual avancen los que estemos de acuerdo, y esto tiene mucho que ver con el cuarto y el quinto punto de la receta. El cuarto son proyectos concretos, y esto les pido un esfuerzo a ustedes que son comunicadores. El cuarto y el quinto punto es proyectos concretos y la gente creyendo en esos proyectos. O sea, uno de los problemas del Mercosur y de la integración es que es muy difícil ver los resultados. Y por lo tanto hacer que la gente sienta que es útil la integración. Y miren que es muy útil y necesario, quizá más que nunca, pero es muy difícil traducir eso a la vida concreta de la gente. Entonces, Mujica dice, o conseguimos tener proyectos concretos que enamoren y convenzan a la gente, o nunca vamos a tener una integración profunda involucrando a los pueblos. Entonces, para mí tiene mucho que ver con la comunicación. El Mercosur comunica muy mal. No porque no pasen cosas. Ustedes saben, por ejemplo, que gracias al Mercosur tenemos la interconexión con Brasil.
que nos permite, entre otras cosas, cuando hay problemas energéticos en cualquiera de los dos países, poder conectar. Y nos permite, por ejemplo, que nos suban los combustibles en Uruguay, porque hace años que como Brasil es deficitario en materia energética, UTE le vende energía a muy buen precio que nos permite equilibrar después con otras empresas públicas como ANCAP cuando se necesita aumentar el precio del combustible. Eso se construyó, esa interconexión, con el FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que ¿saben cómo funciona? Los países grandes ponen el 80% de los recursos, los países chicos, Paraguay y Uruguay, el 20%, y reciben inversamente el 80% de los países chicos y el 20%, 1.000 millones de dólares. Lo que vos decías, Álvaro, de la comunicación pasa con la política internacional en general. Y por eso agradecemos productos como este libro que ya va en su tercera edición, columnas como esta en la que intentamos bajar a tierra toda esta información, y programas como Sin Límites, que saludamos desde esta esquina del canal, en los que la política internacional se muestra como lo que es, algo que nos pertenece también y no como un fragmento del informativo en el que podemos pasar como espectáculo. Exacto. Así que somos parte. Para cambiar ese mundo hay que ser parte. Empecemos todos los días. ¿Puedo dar un agradecimiento personal? Sí, por supuesto. A la descarga de Tania de ayer, porque en esa reivindicación que hiciste del carácter de sindicalista de Fernando Pereira, que la ex fiscal Fossati toma como una especie de insulto, como diciendo, bueno, ser eso es parte de algo perverso, nos sentimos representados centenares de personas. Yo lo más importante que hice en mi vida fue ser militante sindical. Desde los 18 años, en una época muy difícil, 82, 83, empecé a militar sindicalmente en dictadura. En esa época, una de las tareas fundamentales fue organizar el 1 de mayo del 83, razón por la cual tenemos democracia hoy, porque fue uno de los primeros golpes duros que se le da a la dictadura. Me imagino que esta persona no tiene conciencia de eso, de lo que se ha aportado para vivir en democracia. Entonces, como me siento muy orgulloso de esa historia, me cambió la vida, me hizo pensar de otra manera mi lugar en el mundo para cambiarlo. Yo quiero agradecerte porque nos representaste a muchos y nos permitiste sentir ese orgullo y al mismo tiempo no quedar en esa sensación de aislamiento, porque pasó sin pena ni gloria. Era como muy focalizado a una discusión de la fórmula del Partido Nacional, pero terminó involucrando a muchísima gente, muchas de las cuales dieron la vida por la democracia de este país. Entonces, transformar eso en una especie de adjetivo insultante. Así que gracias por la descarga de eso. Agradezco a todos los que tengan conciencia de clase, supongo que se habrán sentido dolidos también. Te digo que también puedes hablar con Mujica por lo de los otros mundos paralelos, porque viste que el titular es Otros mundos posibles, plurales. Creo que no hablaba de mundos paralelos. Gracias.